A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 1 de septiembre del año 2023. Muy bien. El título de la editorial de hoy es Cuidado con las ilusiones, más aún en la política. Cuidado con las ilusiones, más aún en la política. Muy bien. ¿A qué me refiero? Un mucho, por no decir un poco, un mucho a lo que estamos viendo ahorita en grupos importantes de la sociedad mexicana. Hay una gran ilusión y las ilusiones no solo lo hacen a uno caer en una especie de conformismo, sino que también nos obnubilan la capacidad de entendimiento. Cuando nos ilusionamos con algo, dejamos de lado nuestra realidad o ignoramos la realidad circundante y empezamos a imaginar cosas, a soñar. Eso lo veo yo en muchas personas, donde ya dan por descontado que la ingeniera Gálvez va a ser la próxima presidente de México. Y aquí una aclaración gramatical. Alguien me dijo, oiga, no se dice presidente, se dice presidenta, porque es mujer. Muy bien. ¿Y por qué le digo no dice usted estudianta, amanta, acompañanta? Entonces ya no supo qué decir y ya mejor colgó. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Miren, uno de los hechos que se dan en el lenguaje, en el uso del lenguaje oral, porque la gente dice estudiante, pero no dice, escribe estudiante, pero no dice estudianta. Bueno, a fuerza de decir tantas veces presidenta, porque la gente concluye, bueno, si es mujer, entonces tiene que ser presidenta. No, la gramática tiene géneros que incluye el sustantivo, incluye a los dos sexos, masculino y femenino. Es el caso de estudiante, cantante, parte actuante, etcétera, y también presidente. Pero, repito, a fuerza de repetirlo, de decirlo, la gente, la Real Academia, pues dijo, está bien, pues la presidenta, y aceptó como válido ese barbarismo. Aquellos que quieran decir presidenta están en todo su derecho de hacerlo. Yo siempre he dicho la presidente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la gramática española es lo correcto. Y tan es así que yo no he caído en eso de todas y todes, chiquillos y chiquillas, diputados y diputadas, porque hay una cosa en español que se llama el, el masculino incluyente. Cuando dicen los diputados, no significa que excluyan a las diputadas, no. Es una practicidad del lenguaje, pero bueno, allá ellos, ¿verdad? Uno de los que más contribuyó en México fue el presidente Fox, chiquillos y chiquillas, mexicanos y mexicanas. Lo único que habla de eso es un conocimiento ligero, por decirlo menos, de la gramática por parte del presidente Fox. Pero como a los presidentes de la República no se les contradice, pues ya los libros de texto ya dicen, dijiste, viniste, comiste, porque así lo dice el presidente. Muy bien, entonces, muchos ya se ilusionaron con la ingeniera, señora Xochitl Gálvez Ruiz, en su calidad de presidente de la República. Ya, no necesitamos elecciones, no, nada necesitamos, porque ya es la única que puede derrotar a Morena, es la mera mera, es pobre, hacía gelatinas, hacía tamales para sobrevivir, vivió en un cuartito que se goteaba en Iztapalapa, etcétera, todo lo que ustedes ya saben. Por lo tanto, tiene asegurada la victoria. Y digo, bueno, sí, como ilusión es respetable, pero resulta que el camino al infierno está empedrado de puras ilusiones.
Para ganar la presidencia de la República aquí y en cualquier otro país donde haya un sistema democrático, las victorias hay que trabajarlas. Hay que ser un profesional de la política y rodearse de personas experimentadas y profesionales, con experiencia, con feeling, con una serie de elementos que todavía no vemos quién va a ser el equipo alrededor de la ingeniera. Por lo tanto, mucho daño hacen en la política las ilusiones. Como dijo don Manuel Gómez Morín el 15 de septiembre de 1939, en la fundación del Partido Acción Nacional, en un discurso memorable de don Manuel, no nos hagamos ilusiones para que no haya desilusionados. Por eso yo les pediría, no es que esté afirmando que la ingeniera no va a ser la victoriosa el 2 de junio. No, lo que estoy diciendo es, seamos realistas, seamos objetivos con los elementos, con los recursos que verdaderamente tenemos. ¿Qué fuerza, qué estructuras, qué recursos, cuántos cuadros tenemos trabajando en el país? ¿Cuántos candidatos de primera que podrían asegurar una victoria para la Cámara de Diputados, de senadores tenemos? No voy a decir muy pocos o ninguno, no. Esa va a ser labor de los partidos y los militantes tendremos que contribuir con nuestro trabajo partidario. Tenemos que hacerlo. Entonces, es importante, pues, que dejemos de lado las ilusiones. Ahora bien, hace 6 años, recuerden que al principio hablé del caso del doctor José Antonio Meade, muchas personas se forjaron ilusiones por las cualidades personales del doctor José Antonio Meade, un hombre decente, de valores, un hombre preparado, con experiencia en el sector público, con todas esas cosas, y se ilusionaron millones, pero le faltaban elementos fundamentales de un político, la ambición del poder. Con todo respeto y aprecio para el doctor José Antonio Meade, no es un hombre que haya demostrado ambición por el poder. Eso se nota. La persona exhibe esa ambición, ese gusto por buscar el poder. Y el ciudadano, así sea de manera muy rudimentaria, lo detecta. Lo detecta. Y de alguna manera no se siente atraído por ese personaje. Hay personajes en la vida política mexicana que han sido grandes ambiciosos del poder. Presidente Echeverría, por ejemplo, era un hombre con una disciplina en su vida profesional, política, para llegar a la presidencia de la República. Salinas, Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. Es decir, son personajes que siente uno que está ante un zoopoliticón, un hombre, un monstruo político. Y hay otros que lo que exhiben es un desinterés por el poder. El problema es que en la política, aquel político que llegare a tener una posición de gran poder y no lo usa, se lo quitan y le dan con él en la cabeza. Personas que no ambicionaban el poder en México, ha habido muchas. Don Adolfo Ruiz Cortines, por ejemplo, un hombre operador, mañosón, vago, diríamos, pero un hombre tranquilo. Terminó y se fue a jugar dominó a Veracruz tranquilamente. El doctor Cedillo, por ejemplo, también, un hombre que tenía otras ambiciones en la vida. Él le ha seducido desde hace muchos años la investigación económica, la academia, la investigación, y saliendo regresó a eso que era la gran ambición de su vida. Y lo hace muy bien, disfruta él el estudio, la academia, dar conferencias sustanciosas, conceptuales, prácticamente todas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos
Primero, que no siempre los que no ambicionan el poder pierden. Y los que lo ambicionan, pues a veces tampoco ganan. Voy a dar 2 ejemplos. Ya mencioné el caso de José Antonio Meade, que es un hombre que no ambicionaba el poder y no ganó. Pero hay otras personas que no ambicionaban el poder y ganó. Cedillo. Pero hay personas que ambicionan el poder y por diversas razones no ganaron. Roberto Madrazo, por ejemplo. Entonces, debe uno ser muy cuidadoso en materia de ilusionarse en la política. Yo lo reconozco, de joven tuve muchas ilusiones. Yo conviví con un grupo de compañeros, de camaradas, diríamos en aquellos años, que nos ilusionamos con ciertas cosas. Al grado tal eran nuestras ilusiones que dejamos todo: la carrera, academia, futuro luminoso en los ambientes científicos o académicos, y nos fuimos al campo, a Durango, Chihuahua, a vivir con los campesinos. ¿Por qué? Porque teníamos una ilusión, teníamos una gran ilusión. Al paso de los años y cuando la realidad nos enfrentó, que me llevó a mí a casi 4 años de cárcel, en ese momento empieza uno a pensar en lo que hizo. Y llega un momento en que concluye uno, las ilusiones para tomar decisiones en la vida son muy peligrosas y en la política son peores. Por eso hoy, en esta coyuntura que se ha generado en México, yo les suplicaría encarecidamente que dejen las ilusiones de lado y sean realistas. Eso no quiere decir que empiecen a decir vamos a perder todo. No, no, por favor. Lo único que quiero decir es que pongamos los pies sobre la tierra y con base en un análisis objetivo, serio, despojado de esos sueños, ilusiones, lleguemos a una conclusión más cercana a la realidad. Porque hacernos ilusiones a estas alturas en este proyecto, podríamos recibir sorpresas muy desagradables el 2 de junio del 24. Como dije hace unos minutos, las ilusiones obnubilan el raciocinio. Nos perdemos en la ilusión. Cuidado con eso. Y cuando viene el ramalazo, híjole, pero ¿cómo? Pero si yo veía que iba a ganar fulano, pues sí, pero no viste muy bien, no limpiaste los lentes o necesitas otra graduación. Por eso, pues, no nos hagamos ilusiones para que no haya desilusionados. Pasado mañana va a realizarse este acto en la Columna de la Independencia. Ahí irá mucha gente, no tengo duda, y la euforia va a reinar ahí. Ya vamos, la presidenta, y no lo dudo que empiece un grito y presidenta, presidenta, y se va a ir extendiendo. El problema es que los gritos, que las consignas no dan votos. Los votos se obtienen con un trabajo permanente, sistemático, debidamente organizado, con estrategias, con tácticas, con trabajo diario, permanente. Y nosotros hemos perdido, frente a un loco como López Obrador, prácticamente ya 5 años. Es decir, tenemos muy poco tiempo para trabajar sistemática y permanentemente de aquí al último de mayo. No hay otra. No digo que no se salga a gritar, a marchar, a cantar, Xochitl, Xochitl. No, no, no. No confundamos el amor con las ganas de ir al baño. Lo que estoy diciendo es que además de esas muestras de júbilo, de soltar la adrenalina, los pies en la tierra los pongamos.
porque de otra manera nos puede arrollar un vendaval que ahí estaba y no quisimos verlo. ¿Por qué? Porque volteamos a otro lado, porque estábamos ilusionados, veíamos espejismos. Cuidado pues con eso. ¿Qué va a hacer el otro lado, los adversarios? Van a tratar por todos los medios, legales e ilegales, limpios y sucios, a descarrilar nuestro trabajo, a derrotarnos antes del 2 de junio, a degradar a nuestros candidatos, a exhibirlos como si fueran personas de lo peor. Mentirán, inventarán querellas, expedientes, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que ser muy claros en lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que puedo decir además de esto que he dicho? Para mí, la prioridad es el Congreso de la Unión. Ya lo he dicho y hoy lo repetiré. En los regímenes presidencialistas democráticos, como es el caso nuestro, estamos en una democracia con todos sus defectos, el poder real en materia de gobierno lo tiene el poder legislativo. El que en este país hayamos tenido decenios de un ejecutivo que concentraba los tres poderes en el ejecutivo, eso era una aberración jurídico-política. Pero desde el año 2000, cuando el PRI pierde la presidencia de la República, en ese momento se consolida un proceso que venía de decenios atrás y empieza la democracia a trabajar en una nueva etapa. Empieza a construirse un verdadero sistema de partidos con todas sus limitaciones y sinvergüenzadas, pero es un sistema de partidos. Empieza a entenderse que los partidos tienen obligación de escoger a los mejores si quieren ganar las elecciones. Y así habría muchas obligaciones nuevas en una etapa nueva de la democracia en México. Pero ¿qué es lo que sucede? Que mucha gente piensa, no es cierto lo que dice Verdugo, ya el presidente dice va a ser Claudia y va a ser Claudia. Bueno, pues que siga pensando eso. A nosotros como oposición eso nos debe convenir. ¿Por qué? Porque una persona que empieza la batalla con la seguridad total en el triunfo, está débil, baja la guardia. Si al empezar el proceso electoral, esta gente de enfrente, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Sí, hombre, ya ganaron, ¿verdad? Y nosotros trabajando por acá, de manera discreta, permanente, sistemática. Pero resulta una cosa, que son muchos los opinantes y pocos los que realmente quieren trabajar. Ahora en estas reuniones que tuve con algunas personas en Guadalajara, escuché muchas tonterías, muchas, de personas pues que uno supone preparadas, conocedoras. Entonces en un momento me dice uno de ellos, amigos todos, no era pleito, era una discusión, emocionadas, lo que quieran. Es que ella es la única. Le digo, no hay problema. ¿Podrías explicarme tú por qué es la única? Y no supo qué decir. Es que ella ya es candidata, me dijo. Mira, le digo, no es candidata, es esto, esto y esto. ¿Por qué no lees un poco de algunas de las leyes electorales para que puedas opinar de otra manera? Dice, ahora resulta que yo me voy a esta edad a poner a estudiar leyes. No, no lo hagas, le digo. Pero si no sabes desde el punto de vista legal lo que estás diciendo, cállate y no opines. Dicho con respeto, por supuesto. Es decir, estamos ante una situación producto de esa ilusión casi súbita que ha llevado a muchos a decir cosas equivocadas, que no son ciertas y que en otros casos son puras ilusiones.
a mí me gustaría que, pero ahora ya pasaron a la etapa de es la candidata y es la presidenta. Ah, bueno. Y todo eso en un periodo de 2, 3 semanas. En política eso rara vez termina en una victoria. Las victorias en lo electoral se trabajan, se construyen. No es algo caído del cielo. No es resultado de una ilusión. Y que no se malinterprete esto de ilusión con ser optimista. Eso es otra cosa. El iluso es el que vive fuera de la realidad, que la hace a un lado para que sus sueños o sus deseos o sus aspiraciones ya son realidad. Ese es el que vive de ilusiones. El optimista, por el contrario, dice, yo tengo estos recursos, estos y estos, pero con estos, trabajando, voy a obtener estas victorias o tantas, etc. Pero él parte de la realidad que tiene en recursos monetarios, materiales, humanos, etcétera, etcétera. Por eso yo les pediría sinceramente que no dejen de apoyar, por supuesto, a la ingeniera y promuévanle. No, no, eso no. Lejos estoy de querer decir eso. Lo único que les pido es que dejen las ilusiones de lado, que observen detenidamente con qué recursos contamos. ¿Con qué recursos contamos? Segundo, que entiendan la magnitud de los problemas que va a enfrentar el siguiente presidente. Les voy a decir algo que quizá los sorprenda. Si yo fuera el gran estratega de los adversarios, yo les diría, señores, vamos a perder la presidencia. Vamos a hacer todo porque gane la ingeniera. Uf, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Traicionaríamos la causa. Al contrario, la fortaleceríamos. Hay momentos en la vida política donde perdiendo se obtiene una gran victoria. Vamos a ver. Empieza el 1 de octubre del 24. ¿Cómo se va a elaborar el presupuesto del siguiente año? La Secretaría de Hacienda, el nuevo secretario, terminará lo que ya habría empezado y lo va a entregar el 8 de septiembre, perdón, creo que hay una fecha nueva, no me acuerdo si creo que el 8 se entrega alguna cosa así, luego checo la fecha. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer el adversario que se dedicó a ganar el Congreso? En ese momento, hago garras el presupuesto y sigo destinando a las obras cumbre de López Obrador. Y le sigo dando dinero a los adultos mayores, aunque no haya. Y exhibo al nuevo presidente o a la nueva presidente, no la nueva presidenta, está mal, a la presidente, la exhibo, prianista, neoliberal, están en contra de los viejitos, y le armo un mitote y le echo la culpa o la hago pagar todo el desastre que creó López Obrador. ¿Quién gobernaría entonces? Los que controlaran las dos cámaras del Congreso. Por eso, a la inversa, yo insisto, vamos a intentar ganar con todo el Congreso de la Unión. Y si llegáramos a ganar la presidencia, perfecto, qué bueno. Pero ¿por qué digo lo que digo? Si yo al menos obtengo la mayoría absoluta en ambas cámaras, Senado y diputados, yo voy a controlar la ley de ingresos. Con mi mayoría, yo defino qué recursos van a ingresar, cuánta deuda se va a contratar, etcétera, etcétera. Y segundo, en Cámara de Diputados, yo controlo el presupuesto de egresos de la Federación. Y ahí le mocho a dos bocas, le mocho a esto, ¿no? Y los dirijo esos recursos a la educación, a la salud, a la infraestructura, a la lucha contra el crimen organizado, por ejemplo.
¿Qué prefieren ustedes? ¿Una presidente que no pueda gobernar, que esté atada de manos, o un Congreso que lo controle la oposición y que obligue a la presidente, que sería la anticientífica, a tener que actuar de acuerdo a las leyes que que apruebe el nuevo Congreso de la Unión? ¿Qué prefieren ustedes? Con esta pregunta los dejo. ¿Qué prefieren? ¿Una presidente que no gobierna porque no controla el Congreso? ¿O un Congreso en manos de la oposición, de los tres partidos, y que establecen las nuevas reglas del juego, sea a través de la mayoría absoluta y, una chulada sería esto, la mayoría calificada? ¿Qué preferirían ustedes? Eso es analizar las cosas objetivamente. Muy bien. Antes de terminar esta parte editorial, quiero informarles que mi coordinador de asesores ya está recuperado y ya está dando lata aquí. John. Ya pasó, ya se paró. Ya se paró y todo, pues está dormido. Vente, John. No quiere, pues es que está reposando el señor, pero ya está a todo lo que da. Muy bien. Aquí termina en este momento la sección editorial correspondiente a Platica con Ángel del día 1 de septiembre, viernes del año 2023. Sí, nos quedan unos poquitos. Dice el licenciado Casanova que el libro que recomendaste, Rumbo a la Estación de Finlandia, no es del Fondo de Cultura, es de Editorial Debate. Es de Editorial Debate. El prólogo de Vargas Llosa. Bueno. Perdón, ofrezco una disculpa. Editorial Debate. Y se los voy a mostrar en la edición. Sí, me la mandó él también. Ah, perfecto. Ah, muy bien. Ahí está. Aquí la voy a poner. Permítanme. Vamos a ver. Aquí está. Además, el señor Edmund Wilson es un portento literario, crítico, una cosa increíble, este hombre. Vale la pena leer parte de su obra. Vamos a ver. Aquí está la ventaja de estos aparatos del demonio. Vamos a ver. Aquí está. Efectivamente, Edmund Wilson y las presentaciones de Mario Vargas Llosa. Y aquí abajo está Editorial Debate. Editorial Debate. Entonces, una disculpa ofrezco y agradezco a mi compadre Abelardo, que hemos dado batallas juntos desde hace muchos años. Gracias, Abelardo. Busquen este libro, por favor. Léanlo. Es una chulada de maíz prieto, dirían en mi tierra. Dice don José Guadalupe González que acaba de salir del hospital porque algo iban a hacer, pero no fue para la operación de corazón abierto. No fue apto para eso, ¿no? Aquí va a estar hasta que Dios lo permita. Muy bien. Y te manda a decir, dice don Ángel, de los años de seguirlo, siempre usted ha sido el mismo, enfático, justo en sus comentarios. Se me movió. Justo en su comentario e inmovible en sus ideas. Y le seguiré hasta que ya no estemos, sea la causa que sea. Muchas gracias. Y sírvanle igual, por favor, sírvanle igual, doble y de lo más caro. Así es. Hay mucha gente que no cree eso. Hay mucha gente que no cree. Ahora, cuando yo me afilié al PRI, me dijeron hasta de lo Te que siguen diciendo. Te siguen diciendo. Ah, sí, y me siguen diciendo. Entonces, yo cuando decidí afiliarme al PRI fue para contribuir con un granito de arena y expresar mis puntos de vista. Desde que te afiliaste al PRI, tus comentarios ya no fueron imparciales. Sí, digo, es cuestión nomás de verlos, pero en fin, yo no sé, miren, yo no sé por qué los mexicanos tienen un odio, y vamos a olvidar al PRI, a todos los partidos políticos. ¿Recuerdan ustedes cuando empezaron estos grupúsculos? Vamos a hacer una designación de candidatos
sin los partidos políticos. Entonces, ¿quién lo va a proponer? ¿Quién? Es decir, yo no sé de dónde le sale eso, ese odio o ese rechazo, cuando el elemento central de toda democracia es los partidos políticos. Entonces dice uno, puede ser por ignorancia, puede ser por conveniencia o simplemente por moda, por corrección política. Qué lamentable que no haya un entendimiento cabal, objetivo, de lo que son los partidos políticos y qué papel juegan en toda democracia. Y la importancia que tiene militar en esos partidos para buscar que sean los mejores, los que estén en sus dirigencias, los que estén en los comités que seleccionan a los candidatos. Pero no, aquí es tabula rasa, vámonos, nada de partidos políticos. Esos grupúsculos sin partidos políticos no tendrían ahorita ni para comprar tóner en las impresoras, hombre. Ni para eso tendrían. Por eso me sorprende que muchos digan en este proceso, el pueblo habló, los ciudadanos doblaron a los partidos. Como dijo alguien en el Twitter, lo más extraño de esto, dice, es que todo se fraguó en el PRI, ahí fue el Xochitl, y fue en el PRI, y fue en el PRI, y fue en el PRI. ¿Qué pasó? ¿Dónde aparece Marco Cortés por allá, perdido, y Zambrano? Pero no se celebró una sola reunión, una sola negociación en el edificio del PAN o en el edificio del PRD. Eso explica la preeminencia de la habilidad negociadora del PRI, les guste o no, y la forma de hacer política de los partidos. Entonces, por eso dice uno, quieren que gane la ingeniera, pero sin los partidos, pues si los partidos no ganan la ingeniera, señores, así ustedes acá y mucho y eso, con ustedes, solos esos grupúsculos ciudadanos, la ingeniera no llegaría ni a 3 cuadras adelante, hombre. Por favor, entiendan el papel de los partidos. Que hay gente ahí corrupta, las hay hasta en la Iglesia Católica. Entonces, si quieren que no haya ahí, ustedes piensan que son decentes, éntrenle a ese partido para cambiarlo, para expulsar a los malos. Órale. Ah, pero desde afuera. Es como el ejemplo que puse yo del Super Bowl. Están viéndolo allá arriba de la gracia. No, hombre, ese coreback, que es una desgracia. Sácalo, entrenador, y eso. A ver, ¿tienes tú conocimiento, experiencia y práctica para dirigir un equipo en la NFL? Bueno, no. Entonces, ¿qué estás gritando como loco, desaforado ahí? Así están respecto a los partidos. Son los que Pablo McLuhan llama hoy en la revista, etcétera, los buenistas. Todos tienen que ser buenos. Ahora, si les recomiendo el libro de estos dos sociólogos franceses que se llama Elogio de la traición, pues me van a crucificar. Pero aún a riesgo de que lo hagan, les recomiendo ese libro. Elogio de la traición. Editorial Edisa, y es un recuento desde la traición en la antigüedad hasta fines de los años 80, para que vean ustedes en qué consiste hacer política, señor.